Caminando con Jesucristo, un tiempo donde nos enfocaremos en conocer mejor a nuestro Salvador, para seguir sus pasos cada día y vivir plenamente según su voluntad. Esta es una reflexión del hermano Felipe Mascaya, en la voz del hermano Edil Durán. Bienvenidos. Las consecuencias fatales de creer y no creer. Mi querido amigo oyente, se cuenta que un viajero caminaba de noche en medio de un bosque oscuro. Apenas podía distinguir el sendero y corría el riesgo de tropezar y perderse. De repente, alguien encendió una lámpara que iluminó claramente el camino. El viajero tenía entonces dos opciones: seguir la luz y llegar a salvo, o ignorarla y continuar en la oscuridad. De la misma manera, el pasaje que estudiaremos hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 44 al 50, nos muestra que así sucede con Jesús. Él es la luz que vino al mundo para guiarnos al Padre. No vino para condenarnos, sino para rescatarnos de las tinieblas. Pero la decisión está en nosotros: creer en Él y caminar en la luz, o rechazarlo y permanecer en la oscuridad. En el versículo 44, Jesús declaró: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Con estas palabras, enfatiza que no se puede creer en el Padre sin creer en Jesucristo. Luego, en el versículo 45, añade: El que me ve, ve al que me envió, confirmando lo que después diría en el aposento alto: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así, quien cree en Cristo disfruta del conocimiento personal tanto del Padre como del Hijo. En el versículo 46, Jesús afirma: Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aquí enseña lo mismo que declara Colosenses capítulo 1, versículo 13, que quienes creen en Él han sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Por eso, como se explicó en los versículos 35 y 36, los creyentes se convierten en hijos de luz. En el versículo 47, el Señor dice: Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Con esto cambia el enfoque de las bendiciones de creer a las consecuencias desastrosas de no creer. No obedecer a Jesús caracteriza a los incrédulos. En su primera venida, Cristo no vino a condenar, sino a salvar. Sin embargo, llegará el día en que juzgará a quienes lo rechacen. Esto lo deja aún más claro en el versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Quien rechaza las enseñanzas de Cristo se condena a sí mismo. Así lo advierte el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Las palabras de Jesús determinan el destino eterno de las personas.
no solo porque Él es el Hijo de Dios, sino porque todo lo que habla proviene del Padre. Así lo dijo en los versículos 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aunque Jesús es igual en naturaleza al Padre, en su encarnación asumió un papel de obediencia y solo proclamó la palabra de Dios inmutable y absoluta. Israel, como pueblo escogido, había recibido grandes bendiciones, como lo recuerda Pablo en el libro de Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Sin embargo, trágicamente, cuando Cristo vino, lo rechazaron. Se negaron a creer en Él y despreciaron sus advertencias. Como consecuencia, Dios los endureció y los que no quisieron creer se hicieron incapaces de creer. Israel fue responsable de su incredulidad, pues se le confiaron grandes privilegios. Por eso, Jesús pronunció contra ellos un juicio severo. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Una generación más tarde, esa condena se cumplió con la destrucción de Jerusalén y el templo a manos de los romanos. El pueblo fue dispersado y ha sufrido disciplina divina hasta el día de hoy. Pero la historia no termina allí. Por su gran amor, Dios salvará un día el remanente fiel, cumpliéndose la promesa de que todo Israel será salvo. Mi querido amigo oyente, Jesús nos recuerda que creer en Él no es simplemente aceptar una religión, sino recibir al mismo Dios que lo envió. Rechazar a Cristo es rechazar al Padre, pero creer en Él es entrar en la luz y tener vida eterna. Sus palabras no fueron dichas para condenarnos, pero nuestra respuesta a ellas definirá nuestro destino eterno. Hoy somos llamados a obedecer y a vivir bajo la luz de Cristo, porque Él vino para salvarnos y darnos esperanza segura en medio de la oscuridad del mundo. Esperando que usted pueda ser parte de la familia de Dios por medio de Jesucristo, habiendo entendido el mensaje de hoy, le invitamos a realizar la siguiente oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo, la luz que nos guía a la salvación. Reconocemos nuestro deber de creer en Él y obedecer su palabra, y te pedimos que nos libres de la incredulidad y nos ayudes a caminar siempre en tu verdad. Que nuestra vida sea un reflejo de tu gracia y un testimonio de tu amor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos despedimos con gratitud, deseando que este mensaje transforme su vida y le inspire a seguir caminando con Jesucristo. Hasta el próximo devocional.
Este programa ha sido producido por MBI Media.